Hace 40 años en Cali ocurrió un atraco que terminó en la masacre de 9 personas. 3 asaltantes sembraron el terror en una oficina por robar 885.000 pesos de la época. En la madrugada de Cali, un vigilante malherido logró asomarse por una ventana del lado oriental del edificio Otero, declarado Monumento Nacional, para advertir a un colega de una edificación contigua que al interior de las oficinas del Diners Club se acababa de perpetuar una de las peores masacres que hasta entonces se hubieran conocido en la capital del Valle. El reloj casi marcaba las 6 de la mañana del 4 de diciembre de 1984. A media cuadra de la plaza de Caicedo, poco a poco los curiosos se empezaban a asomar en la entrada del edificio para ver a las autoridades sacar uno a uno los 9 cuerpos de las víctimas fatales del atroz hecho. 5 personas más se encontraban heridas. La masacre del Diners Club, empresa norteamericana de tarjetas de crédito, es aún recordada como un terrible hecho que conmocionó a Cali. Aún, hoy casi 40 años después, nadie entiende cómo un atraco terminó convirtiéndose en tal baño de sangre. El 3 de diciembre de 1984, los empleados de las oficinas del Diners habían acordado quedarse al final de su jornada laboral para decorar las instalaciones con motivo de las fiestas de fin de año. Sería una excusa para adornar su lugar de trabajo y compartir un rato agradable entre compañeros. Cuando ya eran alrededor de las 8 de la noche, en la portería del edificio apareció Jaime Serrano Santibáñez, de 26 años de edad, conocido por todos como uno de los celadores de la empresa de seguridad, a quien 17 días atrás habían despedido. A Serrano Santibáñez lo acompañaban Luis James Rodríguez, de 21 años, y Francisco Antonio Gómez, alias Frank, de 32 años. Mientras Jaime Serrano saludaba al superior de los celadores, Jorge Túquerres, y a Miguel Ángel Bravo, quien ya terminaba su turno, los otros 2 cómplices entraron, sometieron a los celadores y posteriormente los encerraron. Minutos después apareció Hugo Aroca Yara, que llegaba a recibir el turno de la noche en el edificio y que posteriormente iba a ser llamado por un juez un pequeño héroe del siglo XX. También fue reducido por los asaltantes. Ya con la entrada a su disposición, los 3 subieron por las escaleras. Arriba, mientras sonaba música decembrina y los empleados decoraban sus lugares de trabajo, ninguno imaginaba la larga noche que se avecinaba. Todos fueron amenazados con una pistola Mauser calibre .765. Las 9 mujeres fueron despojadas de sus pertenencias de valor, al igual que los 5 hombres, y luego fueron encerrados en un baño. Rosina San Clemente, de 23 años, fue obligada a abrir la caja fuerte de la oficina. Después, también sería encerrada en el baño. Se indica que el robo fue de 885.000 pesos en efectivo. Las joyas y el dinero de los retenidos sumaban un poco más. Eran las 9 de la noche. Lejos de la oficina, el bullicio del centro de Cali se apagaba poco a poco. Solo sonaba el martilleo constante de unas remodelaciones que se hacían en el sector. Los rehenes no emitían palabra, solo se miraban desconcertados. Algunos guardaban la esperanza de que una vez los ladrones se dieran a la fuga, podrían liberarse y acabar con ese horrible episodio. Pero las cosas se dieron de otra forma. Fuentes policiales indicaron que justo cuando los asaltantes se disponían a irse, Jaime Serrano los detuvo y les dijo que los rehenes podrían reconocerlo y delatarlo, por lo cual debían matarlos a todos. Cuentan las pocas personas que sobrevivieron que ellos empezaron a sacar uno a uno y los bajaban al primer piso. Ahí empezaron a apuñalarlos y a dispararles. Para ocultar los disparos, empiezan a martillar las mesas para confundirse con los ruidos de fondo de unas reparaciones que se hacían a esa hora. Es el relato de Amparo Navia Moreno a las autoridades. La sobreviviente señaló que una vez que los apuñalaban,
Les chuzaban los ojos para ver si vivían. A otros les acercaban fósforos encendidos para confirmar que habían muerto, y si se movían, entonces les disparaban. Amparo Navia, dicen los que la conocieron antes de este hecho, que era una mujer muy alegre, pero después de esto estuvo tan mal que tenía que estar en tratamientos psicológicos. Fue terrible la situación. Otro sobreviviente que impactó con sus declaraciones es María del Rocío Cuevas, una mujer con mucho valor. Nosotras no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que le tocaba el turno a cada una. A mí me amarraron los brazos en la parte de atrás y me dijeron acuéstese boca abajo. Entonces, cuando me acosté, él disparó hacia el oído. Quedé consciente mientras oía el quejido de otro compañero. Escuché cuando le dispararon al resto de compañeras. Luego prendieron la luz y ahí se dieron cuenta que seguía viva y me metieron las puñaladas. Aproximadamente fueron 150 puñaladas las que recibieron los 14 secuestrados aquella noche. Las víctimas fueron identificadas como Marta Liliana Iglesia, de 25 años, Gloria Fernanda Rivera, de 19, Rosina San Clemente, de 23, Elizabeth Salazar, de 22 años, Ligia Inés Correa, Aide Rodríguez, Gloria Eva Blanco, Miguel Ángel Bravo, Jorge Túquerres Erazo, quien fue el primero en morir. Con vida salieron del edificio María del Rocío Cuevas, directora de crédito de la oficina, Amparo Navia, secretaria de la gerencia, y Hugo Aroca Yara, celador, Fabián Botero Ramírez e Iván Darío Rojas. Aroca, con 24 puñaladas, se arrastró 8 metros para llegar a la ventana por la cual logró dar aviso a las autoridades de lo que había ocurrido en la oficina. Nos sorprendió y aún me sorprende la sangre fría de esta gente, explican los sobrevivientes. Ellos salieron convencidos de que habían matado a los 14 rehenes, salieron a comer, se acostaron y al otro día, como si nada, pensaban huir. Era un cuadro espantoso. Había ocurrido una orgía de sangre y los cadáveres se encontraban regados por todos lados, entre el primer y el tercer piso de la edificación. Los entes judiciales dicen que se asustaban cuando al mover varios de los cuerpos, estos despertaban y se quejaban del dolor provocado por las heridas. Al final de la escalera del tercer piso, sobre la pared escribieron con pintura: "Lo siento, Lalo, es el desquite. La próxima vez debes colaborar como la primera vez". Según las investigaciones, Lalo era como se conocía al gerente de la oficina. Durante las audiencias se pudo comprobar que dicho mensaje fue escrito por Jaime. Tras las declaraciones de los sobrevivientes, se realizó un operativo en el cual participaron más de 150 efectivos de la policía y el F2. Cuando ya empezaba a verse el amanecer caleño, los hombres de la policía se hicieron presentes en la manzana 25C del lote 32 en el barrio El Poblado, en el distrito de Agua Blanca, al oriente de Cali, para dar captura a Jaime Serrano Santibáñez. Serrano Santibáñez tenía en su poder 240.000 pesos y la pistola Mauser con 5 cartuchos, además de un revólver preciso calibre 22 largo con 7 cartuchos. Tenía también en su poder un reloj de hombre, uno de dama y una manilla de oro. Mientras tanto, a Luis Jaime lo capturaron cuando se desplazaba en un bus hacia Pereira. Fue interceptado a la altura del corregimiento de Zaragoza, en zona rural de Cartago, con 17.250 pesos en efectivo. A Frank, quien tenía antecedentes penales por narcotráfico en Estados Unidos, no lo encontraron nunca, simplemente se esfumó. Las primeras declaraciones entregadas por Serrano Santibáñez indicaban que él no había matado a nadie. Sin embargo, tras su captura, el mismo Luis James confirmó que entre ellos se rotaban la navaja automática y el arma para cumplir con la misión de eliminar a todos los testigos. ¿Por qué mataron a estas 9 personas? Bueno, sí, tendría que esperar a que fueran nosotros para preguntarles. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Por qué los encerraron en un baño? No, medida de seguridad. Claro que eso me lo puede aclarar aquí mi capitán, ¿no?
En Cali se denominó al juicio de Jaime y Luis James como el juicio del siglo, por lo que se hizo un cubrimiento exhaustivo de las audiencias. Rodríguez acusó igualmente a Fran de haber asesinado a por lo menos otras 5 personas y de ser la persona que más se saciaba buscándole el corazón a las víctimas con la navaja automática. El abogado penalista Luis Ángel Morera fue el encargado de defender al más joven de los asaltantes, Luis James Rodríguez, durante las audiencias que tuvieron lugar en abril de 1986. Fui delegado de oficio para defender a este muchacho, recordaba el abogado Morera. Entonces, lo primero que me contó es que a él lo invitaron a un robo y que no iba a haber muertos. Este abogado penalista, que en aquel entonces contaba con apenas 26 años, sostiene que lo que más le impactó durante las audiencias fue la tranquilidad de los dos jóvenes. Ellos no se veían arrepentidos por nada, dice Morera. Los vi muy tranquilos y me parecía muy raro, porque eran jóvenes y no tenían una carrera delictiva. A ellos se les practicaron exámenes psiquiátricos y se les hicieron valoraciones médicas. Estaban en perfectas facultades. Ambos eran jóvenes del sector de San Luis, en el oriente de Cali, a los que se les recordaba como dos amigos que jugaban baloncesto en Chiminangos. Durante las audiencias, ambos señalados reconocieron que el atraco se hizo por dinero. Jaime planeó que si era reconocido tendría que matar a los vigilantes, pues nunca se imaginaron que esa noche iban a estar todas esas personas en la oficina. Yo no entré a matar a nadie, yo entré a robar. Era simplemente un atraco y no tengo la culpa de que hubiera pasado todo eso. Se lee en el registro de un interrogatorio de Jaime Serrano. Inclusive, no había sentido tanta rabia como cuando nos íbamos a ir y pensé que ellas me iban a denunciar porque me conocían. Es que a veces uno lleva por dentro una rabia que está ahí y no sabe que la tiene. Lo que más lamentaba Jaime era por la muerte de Rosina, pues asegura que la quería mucho porque era la única de las empleadas del edificio que lo saludaba al llegar. Me dolió mucho la muerte de Rosina, declara Jaime. Ella compartía el almuerzo conmigo cuando yo trabajaba ahí en la oficina. Yo la llamaba a la casa a veces. Ella era muy buena conmigo, muy bonita. Poco se habló de una supuesta venganza contra el gerente por aquel letrero pintado en la pared del lugar, pero finalmente fue una investigación que se descartó, pues el mismo Jaime señaló que fue utilizado como distracción, una idea de Frank. Durante mucho tiempo circuló la versión de que había sido algo planeado desde afuera, pero fue una declaración que nunca se indagó a fondo. Luis James y Jaime Serrano fueron condenados a 30 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de prendas privativas. Cada vez que el juez leía la condena, la gente al interior del Palacio Nacional en Cali y sus alrededores victoreaba la decisión. Las personas a las afueras del Palacio Nacional tenían que ser contenidas por las autoridades, pues casi toda la ciudad estuvo atenta al juicio del siglo. Sacar a los condenados del palacio hacia la cárcel fue casi misión imposible, pues los caleños y las caleñas a las afueras del centro de la ciudad querían tomar justicia por mano propia. Con todos los beneficios que hay, yo creo que esos muchachos más de 20 años no pagaron, explica el abogado Morera. Hubo algunos interrogantes por la sevicia y la crueldad, pero el tema quedó ahí. Al final de esta trágica historia, hoy, después de que los dos culpables pagaron su condena, las familias y los sobrevivientes no lograron ni lograrán reponerse de este dolor. Sobre alias Frank, se han conocido varias versiones de su paradero. Una dice que Francisco Gómez se metió a la guerrilla del ELN y que al descubrir que había hecho parte de esta masacre, fue ajusticiado en Puerto Irínida, en Guainía. Otra versión indica que se volvió la mano derecha de uno de los narcotraficantes de este país, pero a hoy no se sabe nada del paradero de Frank. Esto es Historias de mi Cali y yo soy Fernando Arboleda. Dímelo R, dímelo R. Rico, rico.